Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy, como puede notar, Los de la Unión estrena un nuevo set, una nueva visualidad, y es que estamos grabando desde nuestra sede oficial, los estudios de la Oficina del Historiador de la Ciudad, aquí en la Lonja del Comercio. Gracias a los compañeros también por acoger a este espacio, desde donde vamos a estar conversando hoy con un destacado intelectual, miembro de la UNIAD. Tiene mucho que contar de su recorrido intelectual y usted estará siendo parte de esta conversación. Acompáñeme durante los próximos minutos. Y es todo un gusto recibir en Los de la Unión a Víctor Casaus, poeta y cineasta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acogerme, como tú dices. Bueno, Víctor también es el director del Centro Pablo y yo lo reitero porque sé que el Centro Pablo ha venido a ser como ese espacio donde convergen todas las inquietudes creativas e intelectuales de Víctor. Pero vamos a los orígenes. Vamos entonces a ese joven inquieto que se acercó al Caimán Barbudo y comenzó a colaborar desde la inquietud de los años, digamos que más juveniles. ¿Qué recuerda de aquella etapa? ¿Esos fueron los comienzos intelectuales de Víctor? Fue un poquito antes. El Caimán lo fundamos en el 66. Y bueno, desde finales de los 60 yo trabajé como periodista en la revista Mella, revista casi antológica hoy, que era el órgano primero de la JR y después de la JC. Y ya el Caimán, bueno, fue la aventura más importante próxima, porque ahí en el primer número lanzamos un comunicado poético, un manifiesto, que se llamó Nos Pronunciamos, donde 14 poetas, entre los que están, eran 14, pero digo los nombres más cercanos, más queridos: Guillermo Rodríguez Rivera, Luis Rogelio Noguera, Antonio Conte. Y ese fue el inicio de estar en una publicación literaria en su dirección, ¿no? La dirigía en ese momento, durante existió esa etapa del Caimán, Jesús Díaz, el novelista. Y bueno, los poetas fuimos una base importante, yo creo, de aquella fundación. Por eso es un recuerdo muy hermoso para mí. Bueno, fue de los caimaneros. Entonces, ¿su cercanía a esta revista fue primeramente como poeta o así otros artículos investigativos? Sí, ambas cosas, porque como poeta fue desde el primer número, porque el primer número apareció con el Nos Pronunciamos, con esta especie de manifiesto de nuestros deseos poéticos, nuestra poética de entonces, que causó ciertas conmociones, como suele suceder en los terrenos artísticos, y que más adelante aparecieron los poemas de estos mismos autores que éramos nosotros, para un poco refrendar lo que estábamos proponiendo. Entonces hablamos de un joven poeta, hablamos también de un joven periodista que fue manteniendo estas inquietudes, pero fue descubriendo además el mundo audiovisual. Hablar de Víctor es hablar de la realización de muchísimos documentales, más de 15 títulos pueden aparecer en su trayectoria. Hablemos entonces de por qué mudar de escenario creativo para el audiovisual. ¿Por qué contar historias documentales? En realidad lo que ha habido durante todo el tiempo, hasta hoy mismo, cada vez en su momento, ha sido no una lucha, pero sí una interacción entre las distintas formas de contar cosas o de proponer cosas para discutir, debatir o para disfrutar, depende de lo que sea, ¿no? Es decir, no podría hablarse de periodos así tajantes y cortantes, decir hasta aquí fue la poesía o hasta aquí fue el cine, sino todo estado. Exacto, y fueron apareciendo en la medida, como es mejor, me parece a mí, que pasan las cosas, que la vida lo va proponiendo, ¿no? El cine para mí siempre fue un deseo, digamos, y lo vine a materializar ya años después, porque comencé por el periodismo, que también era una fascinación. Había conocido a Pablo de la Torriente Bravo en sus textos y estaba fascinado, muchacho de 15 años leyendo esas cosas, y eso me ha acompañado siempre. La poesía estuvo desde siempre, como suele estar. Todo el mundo es poeta hasta que se demuestre lo contrario. Es una frase de un amigo mío, que es verdad también.
Y cuando apareció el audiovisual, apareció primero brevemente en la televisión, en el antiguo ICR, donde hice varios pequeños documentales, y después en el ICAI, ya donde desarrollé el trabajo audiovisual más mayor, ¿no? Digamos. Habíamos hablado de documentales, pero también está la ficción. Exacto, exacto. Está Como la vida misma, una película muy querida, hecha con el grupo Teatro Escambray, con Sergio y todo el equipo de aquel teatro, que es maravilloso todavía. Y después Bajo presión, con René de la Cruz como actor, que es una de mis alegrías haber trabajado con René en ese sentido. Esos fueron los dos largometrajes de ficción que hice. Hice otros dos, pero documentales, uno sobre Alicia, nuestra Alicia Alonso, y otro precisamente sobre Pablo de la Torriente Brava. De todos esos trabajos, ¿cuál, digamos, ha disfrutado más en el sentido? Quizás ha sido el más difícil, el que ha sido más retador, que representó un desafío tal vez en la narrativa, en la manera de contar la historia. ¿Cuál recuerda de ellos que le diera más trabajo, fueron un tanto más complicado acercarse a él? Yo creo que complicado para bien, finalmente, en la recompensa que da, fue el documental Pablo. Porque, bueno, por la significación de Pablo en mi vida y en la vida de tantos cubanos y cubanos, ¿no? Pero también porque fue el primer largometraje que hice documental y tenía la meta, y lo que tratamos de hacer en el equipo, fue narrar la vida de Pablo, pero no como ficción, es decir, no con actores, en todo caso con algunos actores que reproducían pequeños momentos, ¿no? Pero la base del documental, y eso para mí era muy importante porque he sido y sigo siendo un fanático, si se permite la palabra, del documental. Entonces era un reto porque era a través de las voces de los contemporáneos de Pablo, especialmente el gran maestro y querido Raúl Roa, que fue no una colaboración, fue una labor importantísima para ese documental y para un libro paralelo, el hijo literario de ese documental o viceversa, que ganó el premio UNIAC, por cierto, de testimonio en el año 89, que es una biografía de Pablo escrita también basada en estos testimonios de gente que le conoció. Pero usted no solo se ha acercado al documental como realizador, sino también como productor. Ha posibilitado que otros jóvenes o personas también interesadas realicen su obra, y el Centro Pablo ha estado muy vinculado a ese tema. Si tuviéramos que hablar de documentales que ha realizado el Centro Pablo, en el cual usted se ha visto involucrado, que hayan dejado un buen recuerdo por el tema abordado, ¿cuál podríamos mencionar? Me gustaría mencionar dos de la misma autora, para mencionar dos veces y reconocer en la amistad y en muchos años de trabajo conjunto en el ICAI a Lourdes Prieto. Lourdes fue la realizadora de 4 documentales de los 10 que el Centro Pablo produjo en estos años. En particular, quiero recordar el de Hay un grupo que dice, que es una narración y un análisis de la época del 70 en nuestra cultura, y del grupo de experimentación sonora del ICAI. Y un documental muy querido también por el personaje, es un documental sobre Julio Girona, que se llama Rumor del Tiempo, porque Julio fue un descubrimiento maravilloso para nosotros en el Centro Pablo. Siempre dijimos, y lo sigue siendo, que era nuestro papá, nuestro papacito en el centro. Así como Teresita Fernández era nuestra madrina. No podríamos decir mamá y eso, pero madrina sí. Fueron gente que nos acompañaron y nos acompañan, ¿no? En esta labor, como tú dices, de darle voz entonces a la gente que la necesita, porque son más jóvenes, porque no tienen una obra todavía totalmente cuajada. Y así pasó con los trovadores, y así pasó con los artistas digitales, y así pasó con los diseñadores. Y es la gran alegría personalmente, pero yo estoy seguro que para toda la gente que ha pasado por el Centro Pablo trabajando allí, de la recompensa más grande. Saber que lo que uno hizo, hoy ve esos nombres, algunos de ellos ya realizados en su especialidad, en su labor, y es una alegría verdaderamente importante. Del Centro Pablo vamos a hablar con profundidad dentro de instantes, porque ahora le propongo ver un fragmento de uno de los documentales que había mencionado en nuestro espacio. Vamos a ver este fragmento y de esta manera también rendimos tributo a Lourdes. Veamos.
esto empieza con la nueva trova, porque la nueva trova no es ninguna institución. Es decir, la nueva trova es una tendencia artística y cultural, que por supuesto no se crea. Pablo Milanés aparece primero, en el año 65, después aparece inmediatamente Silvio Rodríguez. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz más vista o más perdida por la incomprensión de ser. Fue una especie de ave fénix de la expresión de los jóvenes o de la expresión juvenil más inteligente o más culta. Esto no puede ser lo más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Hoy en Los de la Unión continuamos la conversación con Víctor Casaus, poeta, cineasta, director del Centro Pablo. Ya hemos hablado de un Víctor poeta, de un Víctor periodista, de un Víctor realizador de documentales y también de ficción. Pero hablemos del Víctor que busca en la literatura relatar esos testimonios. Hay muchos libros significativos que le acompañan. ¿Cuáles le vienen a la memoria? En cuanto a testimonio, me viene mucho a la memoria, porque realmente es un libro muy importante dentro de mi trabajo y que marcó un momento también importante, por supuesto, que es el libro de testimonios sobre Playa Girón, que ganó en el Premio Casa de las Américas la primera mención el año en que compitió, el primer año que el testimonio participó allí. Fue un trabajo arduo y hermoso, del cual salieron también dos versiones, una cinematográfica y una escrita. La del libro es un libro que yo quiero mucho en lo personal, porque muchos de esos amigos que fueron ahí entrevistados o se hicieron amigos a través del documental, bueno, hoy algunos ya no nos acompañan por razones del tiempo, pero el documental y el libro tienen una virtud que yo me gusta tratar de subrayarla. De la manera en que está hecho, quiero decir, de ser consecuente, de ser auténtico y de ser fiel a la historia, a lo que sucedió y a cómo lo expresan esos testimoniantes, que se vuelven en personajes dentro del libro y dentro del documental. Me gusta subrayarlo porque con la versión para la televisión de esa primera investigación, sucedió algo que nunca es agradable para la vida de un creador, ni para la cultura tampoco, y es que ese documental sobre Girón nunca se llegó a exhibir en la televisión en aquel momento. En el Departamento de Cinematografía del ICR fue donde yo lo realicé. Después hubo una revancha que me gustó que se hiciera, y es que Manolito Herrera, mi compañero del ICAI de esos años también, hizo un largometraje sobre Girón a partir del libro y de otros testimonios que él investigó. De manera que, bueno, tuvo su versión fílmica a través de Manolito, que además es un gran amigo. Si buscamos libros, también hay otros que tienen que ver con la música. Y si analizamos la vida de Víctor, ha estado también muy ligada a este modo de expresión artística. ¿Es Víctor un músico frustrado? ¿O Víctor interpreta quizás algún instrumento, compone canciones? Me sonrío con tu comentario, porque hace muy poco, estando en Camagüey, en unas actividades muy hermosas que organizó ahí la Asociación Hermanos Saiz sobre Pablo de la Torriente Bravo, y van a establecer un premio anual, bueno, una cosa maravillosa. Me invitaron y tuve la alegría de ir. Y ahí me hicieron esa pregunta de la música y yo le dije que no tenía una molécula musical en mi cuerpo. Y bueno, la entrevistadora y la gente que estaba ahí, pero ¿cómo? Si está Guitarra Limpia, su relación con la trova, la poesía, no, todo eso es verdad, está ahí. Pero como capacidad
tímbrica, rítmica, soy absolutamente... Pero sí le gusta cantar, tararear una canción, en Amigos, pierde ese miedo escénico y puede cantar. Sí, si son muy amigos sí, porque lo van a soportar. Pero sin lugar a dudas es un apasionado de la música. Y el Centro Pablo, usted mencionaba hace algunos instantes que el Centro Pablo ha acogido desde su creación a varias manifestaciones artísticas. Sin embargo, ha sido la trova la que más despuntó, sobre todo en una etapa donde los conciertos a guitarra limpia, los jóvenes se reunían en aquel lugar de La Habana Vieja para hacer sus descargas y de ahí pues repartir casetes y los conocíamos primero a través del Centro Pablo y luego se escuchaban en las emisoras del país. Pasaba una cosa muy curiosa con esto. Hablemos entonces del Centro Pablo y cómo se fue conformando esa necesidad. Desde el inicio siempre estuvo la música como parte de los presupuestos estéticos. Sí, de la misma manera que aparece cuando la vida te lo sugiere, ¿no? El centro no apareció con todos esos programas a la vez. El arte digital empezó 5 años después, se hizo a partir de 5 años después. La trova, sin embargo, sí, la nueva trova apareció enseguida prácticamente, en noviembre del 98. Santiaguito Feliu hizo el primer concierto a guitarra limpia de lo que iba a ser esta saga de más de 160 conciertos realizados por el centro en estos 25 años. Ahí se demostró, y a nosotros nos alegró mucho, que había una necesidad de espacio para esta gente joven, trovadores y trovadoras, en gran parte por la depresión económica del periodo especial, estamos en el 96, y los lugares donde en algunos casos los trovadores jóvenes asistían, se fueron apagando, etcétera, y en ese momento surge a guitarra limpia. Y la gran alegría para nosotros fue el apoyo, primero que hubiera esos jóvenes necesitados de esa vía de expresión y de esa ayuda, digamos, a su talento, pero también entonces que los mayores, los maestros, los padres, Silvio, Noel, Sara, Augusto, los fundadores, estuvieron desde el principio en esos conciertos. Hay que decir, con el tiempo, ahora vivimos tiempos que van siendo diferentes, pero todo eso era sin ninguna participación mercantil, es decir, tanto la participación de los jóvenes como la de los grandes maestros que pasaron por ahí eran en favor de establecer este espacio y de favorecer a los jóvenes que estaban buscando el suyo. ¿A Guitarra Limpia se mantiene como espacio? ¿Se está revitalizando, retomando? Ahora estamos en un periodo que un amigo, muy gran amigo centropavliano además, cuando le conté lo que estamos haciendo y queremos hacer en medio de este arranque todavía, ¿no?, en el que estamos, porque ha sido mucho tiempo. Por lo de la COVID. Exactamente. Él me dice, eso es como una, y yo lo digo aquí para que quede, le doy el crédito, eso es como una refundación del centro. Y me pareció que la palabra era muy justa. La había escuchado un poco antes referido al centro también. En el sentido de que no va a ser exactamente lo mismo que hicimos en estos años anteriores, pero sí que las esencias esas van a permanecer. Si la presencia de los jóvenes en la música o la trova en general, en el diseño gráfico que ha sido tan importante, en el arte digital cuando lo convoquemos, pues en la literatura misma a través de nuestra editorial, va a estar presente porque es que una de los objetos sociales, como se dice muy fríamente, pero una de las pasiones del centro es precisamente crear estos espacios para los jóvenes. El Centro Pablo tiene un gran vínculo con la UNIAC y también Víctor Casados. ¿Qué ha significado esta relación entre ambos? Y nosotros somos, siempre lo decimos, los agentes del centro y los de la Unión, que también somos nosotros, decimos que tenemos una alianza fructífera que ha dado la batalla juntos durante estos años de fundación del centro. Y tenemos un hecho realmente histórico, en su pequeña magnitud, en el sentido de que el centro no tiene una magnitud mayor. Y es que el centro nació legalmente, digamos, el documento que da fe de que existe el centro es una resolución de Abel Prieto en el momento que era presidente de la UNIAC. Y yo fui con este proyecto a presentarlo, que claro, no era toda esta gama de cosas que aparecieron después, sino era centrado fundamentalmente en la investigación sobre Pablo de la Torriente. Y así se creó el centro y así ha existido en estos años. Y en estos años, lo más importante yo creo en ese sentido, y ahora que estamos refundando, es entender
y nos gusta que la gente del Ministerio de Cultura, los compañeros de la UNIAC también, lo piensen así, que esta forma de interactuar entre una organización que no pertenece directamente a la UNIAC, no es como literatura, no es como arte plástica, las secciones, ¿no? Pero sí tienen un vínculo tan fuerte y tan fértil también que nos ha permitido trabajar. Esa alianza es a la que yo me refería. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Estamos en tiempo de refundación, pero tiempo de refundación que no pueden olvidar los inicios, los orígenes y de personas significativas que también marcaron, digamos que una línea editorial por dónde debe ir el centro, Pablo. ¿Quiénes son estas personas? Habría, por suerte, que mencionar muchas, porque han sido muchos años y porque ha habido compañeros y compañeras que han pasado no todo el tiempo, los 25 años prácticamente 2 o 3 personas los hemos, por suerte, vivido allí. Pero sí, algunos estuvieron 10 años, 12, 14, sí, son cifras importantes. Entonces, haciendo una especie de selección simbólica, me gustaría mencionar a Héctor Villaverde, el gran diseñador nuestro
gran amigo personal mío de la época del Mella, con Silvio, es parte de esa memoria muy personal, y que es uno de los grandes diseñadores cubanos, y él creó toda la imagen gráfica del Centro Pablo en su fundación. Ahora estamos en la refundación, en su fundación. Y también, porque ya tampoco está con nosotros desde hace años, Emilio Hernández, que fue el primer director de la editorial nuestra, de Ediciones La Memoria. Y como alguien que nos acompañó hasta ahora mismo, prácticamente estos 25 años, no puedo dejar de mencionar a María Santucho, que fue hasta ahora mismo nuestra coordinadora general y responsable junto conmigo y la otra parte grande del equipo de estas cosas que hemos conversado aquí. Bueno, estaremos acompañando desde nuestro espacio estas buenas transformaciones que tendrá el Centro Pablo y la estaremos celebrando los miembros de la UNIAD y también todo aquel que se acerque a la buena cultura. Gracias a usted, Víctor, por aceptar la invitación de los de la Unión. Gracias a ti, mi amor. Nos vemos la próxima semana. Le estaré esperando. En Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro.